Hola amigos, ¿qué tal? Domingo 25 de julio, un día más dando la vuelta de honor al Santiago Bernabéu y quiero empezar el vídeo hoy dándole las gracias a un nuevo suscriptor premium, Pablo González. Muchas gracias por el apoyo que me das, amigo. Así que nada, vamos a empezar hoy rápido con la vuelta alrededor del estadio, vamos a ver todos los cambios que hay y luego quédate hasta el final del vídeo porque entraremos al interior. A mitad de la semana ya os dije que en la fachada de Castellana iba a haber importantes cambios y así se está cumpliendo. Ahí podéis ver cómo han desaparecido ya prácticamente la totalidad de las letras de la palabra estadio y la palabra Bernabéu, solo queda la palabra Santiago, y por debajo, si nos fijamos, ahí podéis ver cómo continúan con el desmontaje del escudo principal de la fachada. Vamos a dirigirnos hacia el fondo norte, a recorrer Rafael Salgado, a ver el estado que presenta la nueva torre y a ver si hay algún tipo de cambio en las dos megacerchas. Vamos a subir la cámara por aquí a ver si vemos algo destacable. No parece haber cambios significativos en esta zona, así que vamos a continuar hacia el fondo norte. De momento, mañana muy tranquila aquí en los alrededores del Santiago Bernabéu, deben de estar en la hora del almuerzo. Vamos a sacar este plano frontal de las dos megacerchas, ahí lo podéis ver. Elevamos la mirada, el carretón, que dentro de muy poquito esperemos verle activo junto con el del fondo sur, lo vamos a ver ahí. Tienen que izar la megacercha número 3, la que tiene el carril de rodadura, aquí lo podéis ver, y fijaros cómo van creciendo las piezas que van en este extremo de la cercha. Eso tiene que ir tapando, por así decirlo, la parte por la que va a ir deslizando la cubierta retráctil que va por estos raíles de aquí. Enfocamos ahora a la parte superior de la torre C. Ayer podíamos ver cómo les faltaba por cerrar algún tramo de la losa, la que está más cercana a la parte de la fachada, y ahora aquí, según vamos andando, podemos ver cómo ya la han eliminado por completo, así que en la próxima semana veremos cómo van cerrando las vigas de la parte superior y las van bajando. Luego pasaremos por el fondo sur, como no podría ser de otra manera, y veremos cómo van los trabajos en la torre B, porque creo que ya han retirado por completo todos los pilares que tienen las torres en su parte superior. Y aquí, plano general del fondo norte, perdón, calle Rafael Salgado, vemos cómo es realmente imponente el tamaño de la nueva estructura de la cubierta del fondo norte. Os voy a acercar el zoom para hacer un seguimiento en esa zona. Por detrás podemos ver las planchas que van conformando la cubierta del estadio, podemos verlo, y si bajamos la mirada vemos todos los trabajos en las galerías interiores del estadio. Vamos a asomarnos a la zona de copio de materiales a ver qué podemos ver. Aprovechamos que hay poquito tráfico. Aquí abajo estas placas son las que están poniendo o muy parecidas son las que están poniendo en lo alto de la cubierta. Giramos la mirada, aquí tienen estas piezas amarillas que se utilizan para las cunas. Las cunas son lo que ponen por debajo de las megacerchas y lo utilizan en el sistema de izado. Venga, vamos a dirigirnos al cruce Rafael Salgado con Padre Damián para ver la torre D, un punto de vista del estadio desde ahí. Bueno, fijaros en esta zona de aquí, están colocando un murete en una fábrica de ladrillos, ahí lo podéis ver. Qué extraño, eso no lo hemos visto, esa ejecución no la hemos visto en el fondo sur. Bueno chicos, ayer os lo decía en el vídeo, estas dos piezas blancas que veis aquí abajo yo creo que son las piezas que faltan por conectar en la megacercha número 2 con la cercha transversal del fondo norte. Zoom a la parte superior de la torre, ahí con la enorme grúa de Aguilar. Voy a volver a alejar y nos vamos aproximando ya
al cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Yo creo que no voy a subir ahí arriba, yo creo que ya tenemos imágenes suficientes del estadio desde ese punto de vista durante la semana, así que vamos a empezar a bajar en cuanto el semáforo me lo permita por Padre Damián. Vistazo general del fondo norte. Ya sabéis que en el vídeo en el que comenté toda la reforma del entorno urbanístico os dije que toda esta zona de aquí, toda esta zona de Rafael Salgado va a ser calle semi-peatonal, una importante reforma para los vecinos de la zona. Seguimos avanzando, podemos ver muy bien la diagonal que dibujan los descansillos del nuevo edificio del lateral este. Ahora mismo no lo podemos ver muy bien por todos los andamios que hay en esta zona, pero los salientes que tiene el torreón también van guardando distintas anchuras. Así que eso es lo que va a ir dibujando las curvas de la piel envolvente del estadio. Plano corto al encuentro de la estructura que crece detrás del torreón y que sale en dirección al estadio, ahí podemos verlo. Y aquí estamos ahora en la zona frontal a la estructura del nuevo edificio del lateral este. No veo avances significativos con respecto al día de ayer. Os voy a hacer un plano corto para que vayáis viendo todos los detalles por si a mí se me ha escapado algo. Y ahora enseguida vamos a pasar a comentar la gran actuación que hubo ayer aquí en el lateral este. Lo visteis en el vídeo de detalles en 4K que os subí, y es que han colocado una pieza amarilla en lo alto de la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. A ver si alcanzamos a verlo, son como unas abrazaderas, ahí arriba las tenemos. Acercamos zoom y si no es suficiente con este, volvemos a hacer otro zoom más bestia. Ahora yo creo que os voy a hacer otro desde una posición mucho mejor. Aquí las tenéis en pantalla, os las acerco para que las veáis muchísimo mejor. Ahí tenéis una de ellas y la otra está justo enfrente. Ayer esas piezas las estaban configurando y haciendo retoques en esta zona de aquí. Me asomé a la valla para que lo pudieseis ver mejor. Y bueno, en cuestión de unas horas las tenían ya arriba. Voy a aprovechar que hay poquito tráfico. Me asomo aquí para que veáis la zona como la están adecuando, la capa de zahorra para manejar el descenso de la mega cercha. No creo que la bajen hasta aquí, pero esto creo que es para las dos enormes grúas que tienen que traer y que se tienen que encargar de bajar la cercha. Espectacular plano de la fachada este del estadio. Imágenes del torreón A, ahí vemos que ya está la estructura de andamios en el punto más alto. Les falta por subir la estructura lateral, esta de aquí. Desde dentro del estadio no solemos verlo bien, voy a haceros zoom a esa zona de ahí, el encuentro que hay entre la megacercha número 2 de la cubierta del lateral este y la cercha del fondo norte. Sabemos que esa última conexión les está dando muchísima guerra y ahí podéis ver cómo faltan las dos piezas que tienen que salir, una desde esa plataforma con andamios con la malla azul, tiene que salir una viga hacia la cercha del fondo norte y otra tendría que salir en el lado de enfrente. Esas dos piezas blancas son las que hemos visto antes, desde mi punto de vista, son las que están en espera en la zona de acopio de materiales del fondo norte. Por cierto, recordad que esta tarde voy a estar comentando el partido de pretemporada del Real Madrid aquí en el canal de YouTube, así que os voy a dejar el enlace al final del vídeo, en el comentario destacado y en todas partes, para que si queréis os paséis y charlemos un poquito ahí. Podemos charlar de todo mientras vemos el partido, de cómo está jugando el Madrid, de cómo vemos la temporada, del estadio, de las obras, de lo que queráis. Así que os animo a que os paséis esta tarde. El partido es a las 7 y lo echan por Real Madrid Televisión, así que podéis perfectamente poneros el partido en la tele y estar en el móvil comentándolo conmigo. Aquí unas imágenes desde la cabeza de la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Vamos a continuar por Avenida Concha Espina y acceder al interior del estadio. Arrancamos recorrido por Avenida Concha Espina. Voy a haceros un zoom a la zona de unión
entre el Torreón y el estadio, del mismo modo que os lo había hecho antes. Ahí vemos cómo la estructura roja va ganando metros de altura poco a poco, conectando el Torreón con el estadio. Todo el Torreón va a ir destinado a escaleras, ascensores y demás para acceso y evacuación de los niveles superiores del estadio. Y vamos a seguir por el fondo sur a ver cómo va la fachada, la nueva cubierta del fondo sur, que también está ganando metros de superficie con esas placas que la van cubriendo. Zona frontal de la fachada del fondo sur. Me voy a alejar un poco para que la veáis así en contexto. Todavía general, es realmente bonita esta imagen y me gustará compararla en un futuro cuando todo esto empiece a estar cubierto. Vamos a ir fijándonos en los detalles. Fijaros, ahí todavía quedan ventanas en esa zona. Yo creo que es el único tramo junto a este de aquí que han dejado sin destrozar. Y si seguimos girando por aquí, fijaros que está todo destrozadísimo, ¿eh? Y ahora llegamos ahí a la torre B. Vamos a acercarnos ahí a ver cómo van los trabajos, pues ya se puede ver que faltan pilares. Fijaros cómo estaba ayer, quedaba el último pilar en la parte superior y las canaletas que bajaban junto a él. Hacemos zoom ahora para verlo. Totalmente descabezada la torre. Tienen ahora poco más de un mes para acabar con toda esta estructura de acero y hormigón y van a tener que ir realmente rápidos. Echamos aquí un vistazo. Bonito, me gusta el cielo como está hoy en Madrid, ¿eh? Me gusta el cielo así, azul, con nubes moteadas. Muy bonito, me gusta, además muy buena temperatura hoy para venir a grabar. Me voy a asomar porque aquí en la zona de acopio de materiales frente a la torre B han aparecido estos soportes. A mí que son para ir montando en los próximos días el cubo que tuvieron que destrozar. Estamos a los pies de la nueva torre B, plano general. Bajamos la mirada ahí, vemos los soportes que os comentaba. Ahí van a ir montando casi seguro. A ver, no sé si lo estoy enfocando bien. Ahí los veis. Ahí van a ir casi seguro los nuevos cubos que tienen que utilizar para el izado y traslación de la cercha número 3 y 4. Y ahora voy a ir a las taquillas del Tour del Bernabéu para adquirir la entrada. Ya sabéis, os recomiendo que vengáis a verlo. Es verdad que han reducido ahora bastante el recorrido, pero bueno, también le han bajado el precio, ¿eh? Ahora creo que está en 15 euros. Así que si queréis venir a contemplar las obras, oportunidad única. Pues nada, amigos, ya estamos aquí en vuestro lugar favorito del Santiago Bernabéu, el mirador interior, viendo los avances de las obras. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hago durante la semana. Y hoy estrenamos nuevo contenido, estaré comentando el partido del Real Madrid en el estreno televisado de la pretemporada frente al Glasgow de Rangers. Así que nada, venga, vamos con los avances en el interior del estadio. Aquí podemos ver cómo están trabajando en el muro pantalla, en el cerramiento sur del foso que albergará el césped retráctil. Fijaros la gran cantidad de escombros de hormigón y armaduras que hay en esa zona y están picándolas con ese robot. Vamos a continuar siguiendo las ménsulas interiores del foso. Vemos esa parte ya completamente armada. Ayer veíamos cómo estaban empezando a trabajar en esa zona y va ganando densidad el acero. Y si seguimos podemos ver todo ese tramo hormigonado ya y vamos a llegar a la tapa del foso. Efectivamente, la pieza que veíamos ayer no era otra que esta de aquí frontal en el centro y viene a completar ese tramo. Vemos que tienen la grúa de Aguilar recogida con el balancín en el suelo, así que yo creo que hoy no tienen previsto la llegada de ninguna pieza más que tiene que ir tapando la cueva para empezar, porque este tramo de aquí no está hormigonado, no está completo, y en aquellos de allí que están hormigonando todavía tienen puestos los paneles de encofrado. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ir viendo ahora el tramo más cercano a las gradas del lateral oeste de las ménsulas. Ahí las veis
todas hormigonadas. Luego recordad que tendréis el vídeo en 4K también con los detalles, con el super zoom cercano, para que no os perdáis ninguno de los detalles en el interior del estadio. Llegamos a la zona del fondo norte, plataforma de acopio de materiales, y en la zona baja, a ras de suelo, podemos ver a la retroexcavadora retirando tierra de ese tramo para dejarlo todo completamente igual. Y si seguimos avanzando vemos cómo ya han colocado los plásticos en el suelo. Allí habrán vertido ya el hormigón de limpieza, imagino, y ya están colocando esos plásticos, y dentro de muy poquito volveremos a tener esa zona hormigonada con los moldes de color azul. Empieza a asomar el sol entre las nubes y se empieza a notar. Fijaros la gran explanada de hormigón que empieza a conformarse en el extremo norte del estadio. Los tramos que veíamos ayer están siendo ya han sido armados y ya tienen colocados los moldes azules para ir ejecutando los raíles y las canaletas. Y en el siguiente tramo, ahí lo podéis ver a mano derecha, esto ayer lo tenían con paneles de encofrado, ya lo han retirado, ya está hormigonado y van realmente rápidos, y entonces eso dentro de muy poquito va a seguir ganando metros hacia adelante. Ahí podemos ver el tramo que estaban ayer con el hormigón de limpieza, pues ya tienen colocados los paneles de encofrado a ambos lados. Ayer solo estaban a un lado, ya tienen absolutamente todo realizado. Esto va muy rápido, amigos. Vemos aquí un nuevo montón de escombros en el fondo sur. Nos vamos a la zona de la grada de animación, todos los materiales acopiados ahí al fondo. En esa esquinita nos tapa un poquito el camión grúa. Podemos ver cómo la cinta transportadora está completamente detenida en el día de hoy. Vamos a subir la mirada hacia la cubierta del fondo sur. Vemos ahí las placas que van completando la cubierta y que dentro de poco empezarán a proyectar sombra, del mismo modo que en el fondo norte. Vemos la estructura de la nueva cubierta del lateral este, y aquí en el fondo norte podemos ver todas las placas colocadas, por lo menos en el tramo frontal. Voy a haceros un zoom para dejar que se haga una foto. Ahí podéis verlo. Y allí vemos cómo están trabajando en la unión de la megacercha número 2 con la cercha del fondo norte. Antes desde fuera os he podido hacer un zoom muy bueno, porque aquí desde dentro tapa bastante la estructura de andamios, pero desde la calle se veía bastante bien. Y debe estar dando bastantes problemas eso, por lo menos ya tienen colocada la placa gris. Y esperemos que dentro de poco ya puedan colocar las vigas. Voy a pasar a haceros ahora unos planos cortos para que no os perdáis ninguno de los detalles en el interior del estadio. Fijaros cómo se trabaja en ir limpiando ese tramo final del muro pantalla en el foso. Esto es idéntico a lo que hicieron en esa zona que os estoy mostrando en el fondo norte. Vamos a ir haciendo un recorrido de las ménsulas, de esas piezas metálicas que ahora mismo están siendo utilizadas para ir configurando esas tapas que van cubriendo el foso. Podemos ver bastantes trabajos, y ahí al fondo vemos a la retroexcavadora, como os comentaba antes, que estaba realizando trabajos de movimiento de tierras en el extremo norte del estadio para dejarlo todo al mismo nivel. Ahora vamos al córner noreste. Fijaros cómo tienen colocados ya los plásticos de color negro. Yo entiendo que debajo de eso echaron un hormigón de limpieza. Creo que ahí lo podemos apreciar, y fijaros en esas armaduras que van recorriendo el contorno del estadio, cómo van a delimitar la altura de las placas que portarán el terreno de juego, que podrán deslizarse por esa gran explanada de hormigón que se está construyendo en el interior del estadio. Vamos a hacer zoom ahora a la zona en la que están colocando los moldes azules para el encofrado y hormigonado. Ahí podéis verlo.
Así que a finales de la semana volveremos a tener un nuevo tramo completo. Aquí a mano derecha vemos los carriles de drenaje que vimos cómo los estaban terminando ayer y cómo estaban comenzando con estos dos de aquí de la derecha. El que veis ahora hormigonado a mano izquierda, ayer lo tenían con los paneles de encofrado y las armaduras ya por dentro, así que lo hormigonaron el día de ayer, y este de aquí es el que tenían configurado a medias. Tenían solo el hormigón de limpieza en el tramo inferior y los paneles de encofrado de la izquierda, y a lo largo del día de ayer han colocado ya todas las piezas del carril de drenaje que van en el interior, las armaduras que lo protegen y los paneles de encofrado del otro lado, así que seguramente en el día de hoy esa parte la hormigonarán. Y ahora vamos a echar un vistazo a las ménsulas interiores. Tengo ganas de ver cómo, si esa pieza metálica de ahí la retiran o se queda, entonces les faltaría por instalarla en ese tramo de ahí que tiene hecho el hueco. Estaré atento en los próximos días a ver qué ocurre. Por cierto, en el fondo norte, en el córner este donde están trabajando en el túnel logístico y demás, han echado bastante tierra en esa zona y me tiene un poco desconcertado. Me tiene un poco desconcertada esa zona porque ahí vemos las armaduras en espera. Yo creía que iba a ser para reforzar la losa superior del túnel de Adif, que lo vemos ahí cubierto con plásticos blancos, y no sé ahora mismo qué están haciendo, Echar un vistazo a la zona frontal, al palco de honor. Podéis ver cómo siguen trabajando en esa zona de armaduras, a ver cómo va quedando configurada esa zona y podemos intuir un poco cómo será el futuro túnel de vestuarios. Amigos, recordad que esta tarde estaré en directo retransmitiendo y comentando con todos vosotros el partido del Real Madrid frente al Glasgow Rangers, así que os animo a que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y que accedáis al vídeo que os dejo aquí para no perderos esta tarde el inicio de la pretemporada televisada del Real Madrid. Ha sido un placer estar con vosotros, amigos, nos vemos en próximos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, madridistas, chao chao.